Hola, Andrés Suárez otra vez. Ya pude estar con ustedes en el anterior vídeo, pero si es la primera vez que nos ves, soy Andrés Suárez de Colombia, Bogotá, a la iglesia La Casa, y ahorita con mi esposa estamos residiendo en Montreal. Tengo que decir una cosa, y es que me he dado cuenta que soy fan de las paellas de Madrid. Espectaculares, estoy muy feliz de haber probado una paella con costilla de ternera y setas. No sé si es la más común, sí, pero está bastante buena. Bueno, mi segunda reflexión aparte de la paella es Marcos 4. Hoy quiero hablarte sobre la parábola del sembrador y ver esta parábola desde otro punto de vista. Son un poco de versículos más largos que el video anterior, pero vamos a leerlo. Dice Marcos 4. De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió a una barca en el lago y allí se sentó, mientras toda la gente se quedaba en la orilla. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas, y como parte de su instrucción les dijo: pongan atención, un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él las semillas, una parte cayó junto al camino. Llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de las semillas cayó entre espinos que al crecer ahogaron las plantas y no dieron fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno. Brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió hasta 30, 60 y 100 veces más. El que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Cuando se quedó solo, los discípulos que estaban alrededor de él hicieron preguntas sobre las parábolas. Él les contestó: a ustedes se les ha concedido el misterio del reino de Dios, pero a los de afuera todo llega por medio de parábolas, para que por mucho que vean no perciban, por mucho que oigan no entiendan, no sea que conviertan y sean perdonados. ¿No entienden esta parábola?, continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender los demás? Y acá viene la explicación que el mismo Jesús hace de esta parábola. El sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, de inmediato la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de esa palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero otros son como los sembrados en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde 30, 60 y hasta 100 veces más. Déjame decirte que a pesar de que yo creo que muchos hemos escuchado esta parábola, es muy precisa, es muy clara, y Jesús no solamente la habla en términos que podamos entender, sino que también nos regala la propia explicación que le dio a sus discípulos. Y yo creo que de primera instancia podemos ver y podemos preguntarnos a nosotros mismos qué tipo de terreno soy. ¿Soy de aquellos donde la palabra se va apenas llega? ¿Soy de aquellos que los afanes de la vida lo ahogan? ¿Soy de aquellos que empieza a ser la semilla, empieza a coger terreno, pero los deseos de la vida, los afanes y demás me roban esta palabra? ¿O somos nosotros los que somos buena tierra y esta palabra da fruto en muchas ocasiones? Esto es realmente la primera fase de qué tipo de tierra soy frente a las palabras que recibo de Dios, ¿no? Pero hay otro componente, y es el tiempo de cuánto dura una semilla en la tierra. Si vemos la explicación de Jesús, lo podemos ver que hace las 4 comparaciones en los diferentes tipos de tierra. Pero hay un componente, y es que en la primera tierra la semilla no duró nada. En la segunda duró un poquito, pero dice que como no tenía una raíz, simplemente se marchitó. En la tercera da a entender que estuvo un poco de tiempo más, pero que fueron los afanes de la vida y los malos deseos y el engaño a las riquezas, como llama acá, que fue lo que ahogó esa palabra. Y en la última dice que fue un buen terreno donde brotaron, crecieron y produjeron. Da a entender que primero brotó, luego creció y luego produjo, dando a entender que eso duró, que la semilla duró mucho más tiempo. ¿Qué quiero decirte con esto? Mi reflexión
Obviamente primero es que te preguntes qué tipo de tierra eres, si al recibir la palabra de Dios la desechas o no. Pero déjame ponerte más bien un reto. Pregúntate a ti mismo cuánto dura una palabra en ti. Es más difícil uno decir, bueno, venga, si todos nos consideramos buena tierra, pues en teoría todos deberíamos dar fruto de todas las semillas que han sido sembradas sobre nosotros. ¿Qué pasa cuando no lo das? Pregúntate a ti mismo, ¿cada cuánto estás sembrando? ¿Cada cuánto está brotando, creciendo y produciendo esa semilla en ti? ¿Cómo lo haces? Sencillamente, ¿cada cuánto estás meditando las palabras que recibes de Dios? ¿Cada cuánto la alimentas durante la semana? Es muy chévere venir cada domingo o cada vez que te reúnes en tus grupos o cada vez que te reúnes con tus líderes o tus pastores a recibir palabra, ¿no? Y viene un domingo con una palabra tremenda y el siguiente domingo aún mejor. Pero durante la semana no prestamos atención a lo que se dijo. Seguramente a los 2-3 días ya no sabemos de qué se trataba y supimos que estaba buenísima la palabra, pero no nos acordamos ni siquiera el versículo o ni siquiera el pastor que la dijo. ¿Qué pasa si más bien durante la semana nos ponemos ese reto, tú y yo también, de que las palabras que recibimos el domingo y en los tiempos devocionales, no solamente la que nos da otro, sino lo que nosotros mismos leemos en nuestros tiempos con Dios, las empezamos a masticar, a procesar, también a poder pensar en profundidad qué significan, a empezar a preguntarle, ¿no? ¿Qué quería decir Jesús con esto? ¿Qué quería Dios con esto? ¿Qué hubiera pasado si? Y empezar a meditar en su palabra, como dice literal en Josué. En Josué dice que esfuérzate, sé valiente y todo lo que hagas prosperará y toda esta promesa que a todos nos encanta, Josué 1:9, pero justo antes dice, medita en las palabras y los mandamientos que le di a Moisés, que nunca se vaya, medítalas de día y de noche, y luego viene la promesa. ¿Quieres ser una buena tierra? Medita en la palabra de Dios. No estés consumiendo la palabra de Dios como si fuera un video más, un reel más, un TikTok más, donde simplemente pasa uno y ya quieres el otro, y quieres el otro. No, la palabra de Dios no es como un TikTok, es más bien como un buen vino, no sé de vinos, pero tengo entendido que entre más se demoran, mejor es. Básicamente lo que tienes que hacer con la palabra de Dios es que la medites de día y de noche, hasta que mejor dicho te la aprendas, la puedas recitar, la puedas entender en tu corazón, la puedas compartir a otro, o que simplemente después de un mes todavía te acuerdes de qué se trataba. Eso va a hacer que esa palabra dé fruto en ti. Y en vez de estar de pronto pidiéndole a Dios cuál es la nueva palabra que tiene para ti, qué es lo nuevo que Dios tiene para ti, más bien revisa lo que ya te ha dado y que quizás estás dejando morir. Y convierte en una buena tierra sembrando y regando en eso. Señor, yo creo en lo que me dijiste hace un año. Señor, yo creo en lo que me dijiste hace un mes. Señor, yo creo en lo que me dijiste hace una semana. Y deja que esa palabra en ti dé mucho fruto. Bueno, gracias por haberme escuchado. Espero que esto les sirva. Y bueno, estamos igual todos aprendiendo a caminar más cerca de la mano de Cristo hasta el final. Un abrazo muy grande.